Bueno, pues vamos a hablar ahora y para poder ir profundizando un poquito en cómo ir aprendiendo a resolver o a gestionar las crisis, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos venido hablando de este tema y tratando de irlo compaginando con lo que hemos podido ir observando con respecto al caso de Firestone y Ford. Bueno, primero que todo hay que recordar que gestionar una crisis o manejar una crisis consiste en tener esa capacidad, en primer lugar, para reconocer cuándo se puede avecinar una crisis y sobre todo también la capacidad de actuar frente a esas señales que pueden ocasionar la crisis o actuar frente a una situación crítica que estemos viviendo como organización. Recordarán ustedes que hablábamos que habían ciertas etapas en el tema de la gestión de la crisis que tenía que ver primero con la detección de señales, la preparación y prevención, gestionar directamente a la crisis, que es desde el punto de vista de comunicación, ir desarrollando actividades que nos permitan tener una contención o control de las mismas, tener una recuperación y, por supuesto, aprender directamente de estas situaciones críticas que vivimos. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay que entender y que lo que vendría a ser la siguiente fase del desarrollo del caso de Firestone y Ford es poder elaborar un plan de crisis. Recuérdense que todo plan de crisis tiene que contener, por ejemplo, aquellas actividades fundamentales que van a seguirse o que van a realizarse antes de que se dé la crisis, durante el tiempo que se dé la crisis y, por supuesto, cuáles van a ser esas actividades que vamos a realizar después de que se ha ocurrido, en este caso, el momento crítico de la organización. Esto nos va a servir un poquito para poder ir también, si lo quieren ver, pues ir poniendo, digámosle, de cierta manera, un contexto de cuáles son los tipos de crisis que pueden existir. Recuerden que las crisis pueden dividirse según el tiempo en el que se realicen o el que se den. Entonces, por ejemplo, según el tiempo de las crisis pueden ser crisis inmediatas. ¿Cuáles son estas crisis inmediatas? Bueno, pues son aquellas en donde generalmente no hay tiempo para poder investigar qué fue lo que ocurrió o por ejemplo no hay un tiempo para podernos preparar para poder solventar esa situación de crisis. Por ejemplo, si tuviera yo que hablar de algunas crisis inmediatas, por ejemplo, generalmente son un terremoto. Podríamos hablar también que una crisis inmediata también puede ser un evento sobrenatural o, por ejemplo, un accidente que ocurrió dentro de una empresa. Generalmente son crisis de cierta manera inmediatas, que no nos da tiempo de reaccionar o de investigar qué ocurrió, o por lo menos no nos da tiempo de anticiparnos a esa crisis, es decir, explota y no se habían tenido señales. Hoy de cierta manera, las crisis generalmente espontáneas ya no se dan porque se recuerdan que les decía que uno va viendo señales y uno va detectando esas señales que al final le van diciendo si va a ocurrir o no una crisis. Pero eso sí, hay crisis inmediatas que son las que ocurren en un momento en donde sí lo teníamos programado, pero de repente nos revientan de la noche a la mañana y no tenemos la oportunidad, por ejemplo, de reaccionar a eso. Luego tenemos lo que son las crisis en desarrollo. Estas crisis son aquellas en las que todavía nosotros tenemos tiempo para poder investigar y planificar. Por ejemplo, una crisis en desarrollo era el COVID-19, porque a pesar de que el COVID-19 sorprendió aquí en marzo 2020 en Guatemala, pues recuérdense ustedes que ya habían señales o ya habían situaciones que se estaban viendo desde el mes de noviembre del año anterior, del 2019, y que de cierta manera nos podía llevar a intuir que tarde o temprano iba a ocurrir una crisis aquí en Guatemala. Entonces, por lo tanto, esa crisis venía en desarrollo. Ahora bien, que el país no haya reaccionado o que algunas empresas o organizaciones no hayan puesto atención a esa situación y que lo sorprendió, esa es otra cosa, pero de que la crisis ya era en desarrollo y que se podía anticipar o prever, sí, sí era así.
Y luego tenemos lo que son las crisis permanentes o crónicas, que son aquellas crisis en donde siempre van a existir, en donde siempre va a haber una presencia de los medios de comunicación que van a estar investigando, van a estar evaluando la forma de proceder, en este caso, de una organización, y por lo tanto va a hacer que estas organizaciones siempre se mantengan en crisis. Por ejemplo, una de las organizaciones que siempre se va a mantener en este tipo de crisis, que viven una crisis permanente o crónica siempre, pues generalmente son los gobiernos, porque los gobiernos siempre van a estar, digamos, bajo el escrutinio, bajo la investigación de los medios de comunicación, y ustedes se pueden dar cuenta que todos los días siempre hay algún problema, digamos, de tipo reputacional de un gobierno, si no es corrupción, si no es tal vez alguna mala información que transmitió un medio de comunicación, en fin. Esas son instituciones que siempre van a estar en crisis permanentes o crónicas. Otro tipo de organizaciones no hay, digamos, las demás generalmente oscilan entre las crisis de desarrollo, crisis inmediatas, pero es el gobierno el que siempre se va a mantener en este tipo de crisis, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, cuando hablamos de este tema de relaciones públicas y crisis, nos tenemos que remontar, por ejemplo, a casos emblemáticos que han habido digamos, en la historia. Por ejemplo, la crisis que ocurre con Tylenol. Tylenol, que ustedes recuerdan, es una pastilla para el dolor de cabeza y que pues era un producto elaborado por la empresa Johnson y Johnson. Ah, ¿cuál era la crisis de este producto que ocasionó una crisis reputacional? Pues fíjense ustedes que nada más y nada menos resulta ser que en un lote de pastillas que se desarrollaron, que se produjeron, terminaron siendo portadoras, digamos, estas pastillas de un veneno que mató a 7 personas en Chicago, ¿sí? Y obviamente esto causó un problema enorme para la empresa a nivel reputacional. A la empresa la acusaron de asesinato. La gente ya no quería seguir comprando de cierta manera los productos. Pero ¿qué pasa en ese sentido? Empiezan a aplicar el tema de relaciones públicas, por lo menos para resolver ese problema, para transmitir o comunicar al momento de que se detonó esta crisis. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicieron? Pues viene Tylenol y contrata a una agencia de relaciones públicas llamada Burson Marsteller, que organiza una conferencia de prensa, pero pues, para que se den cuenta de lo que implica la gestión de la crisis en ese sentido, en aspectos muy puntuales. Por ejemplo, organizan una conferencia de prensa, pero esa conferencia de prensa no era para los medios únicamente solo en el país, sino era a nivel internacional, porque Tylenol era una marca multinacional. Y para todo eso tuvieron que contratar a esta agencia, y la agencia organiza una conferencia de prensa para 600 periodistas que puedan transmitir directamente ese mensaje directamente a nivel de todo el país y obviamente a nivel internacional. Y aparte de todo esto, pues esa conferencia fue transmitida a 30 ciudades de Estados Unidos. ¿Con qué objetivo? De calmar la preocupación de las personas que habían ingerido Tylenol y que de repente pues no tuvieron el problema de haber sido, pues digámoslo así, envenenadas por una mala producción de estas tabletas, para que hubiera tranquilidad. ¿Esto en qué ayudó? O el hecho de comunicar, ¿en qué ayudó? Pues resulta ser en que cuando ya se solucionó la crisis, se hizo un nuevo lanzamiento del producto de Tylenol, y afortunadamente para la empresa gana un 24% de participación de ventas, siendo en ese entonces la pastilla más vendida. Entonces, por haber hecho una buena gestión de medios en ese sentido, pues resulta ser de que pudieron evitar un problema de ventas que podían ocasionarse. Entonces, generalmente son las maneras rápidas en las que se debe de actuar para evitar ese problema. Este caso, digamos, emblemático de Tylenol ocurre en el año de 1982. ¿Cuál fue el tema de la contaminación? Pues resulta ser que hubo un error en la producción de la pastilla y hubo una adulteración del producto con cianuro. El tema es de que a las pastillas, digamos, de este tipo se les echa, digamos, en este caso,
pues una medida específica de este elemento que es el cianuro como composición química. El problema es que parece que se les fue de las manos o las máquinas fallaron y la dosis de cianuro que le metieron a las pastillas fue más de la normal. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Que hubiese pues estas muertes de las personas. ¿Esto qué ocasionó? 87% de la caída de las ventas porque la gente tenía miedo, ya no quería comprar el Tylenol y pues bueno, vino todo lo que fue la respuesta en la crisis con la organización de esta conferencia de prensa para minimizar el miedo colectivo que existía. ¿Cuál fue entonces en este caso la recuperación? Pues bueno, volver a introducir el nuevo producto de Tylenol y como se recuerdan, pues tuvo un 24% de incremento en las ventas. O sea, se manejó muy bien la crisis porque la empresa supo reconocer el error en su momento. Solo para que tengan una idea, entre lo que fue la crisis, las indemnizaciones que tuvo que pagar, la contratación de abogados, paga de multas, etcétera, a esto, toda esta crisis le costó a Tylenol 75 millones de dólares. Imagínense ustedes. Y que si no se hubiese gestionado bien, yo me atrevería a decir que hubiera llevado a la quiebra a Johnson y Johnson. Entonces, eh, crisis podríamos decir que es cualquier situación o evento que va a afectar las actividades normales de la empresa. ¿Se recuerdan cuando les hablaba yo del comité de crisis? Pues los comités de crisis y los subcomités se van a organizar dependiendo de esos tipos de crisis que podamos tener en la organización. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tipos de crisis pueden ocurrir o que son o que ocurren en las actividades normales de una empresa? Por ejemplo, puede haber crisis de seguridad de los consumidores o la comunidad, por ejemplo, como este caso de Tylenol, que le pegaba directamente a la seguridad de ellos. Crisis en la seguridad de los empleados, cuando hay un accidente en las organizaciones, crisis en la calidad de los productos, puede haber problemas también en los procesos, digamos, por ejemplo, aquí en el Tylenol, pues también estaba el departamento de producción, en donde hubo en ese sentido, pues también ese problema. Crisis en los bienes e instalaciones, sobre todo cuando no se tiene, ¿qué les puedo decir? Pues una buena máquina puede causar estos problemas. Crisis, digamos, en la imagen de la empresa, cuando por ejemplo, en este caso, que mató personas, imagínense ustedes la crisis de imagen que tuvo la organización, en este caso con los consumidores o con incluso otros públicos, como el gobierno, el Ministerio de Salud. Y por supuesto, también pueden existir crisis que tienen que ver con su presencia en el mercado. De repente, se recuerdan que yo les comentaba que en su momento hay empresas en donde de repente un alcalde prohíbe la venta de su producto. Entonces se desabastece, en este caso, los puntos de venta del mercado y es en donde se da esa crisis de tener presencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente no encuentra el producto? Pues generalmente piensa que está descontinuado y ya no lo sigue comprando y esto puede ocasionar una caída directamente en las ventas. Eh, Hablando ya a detalle qué tipos de crisis podemos identificar y de las cuales surgirían un comité, podríamos hablar que están las crisis de proceso, que son aquellas que se caracterizan en toda alteración en los procesos de producción o errores en los procesos de producción. ¿Y esto qué ocasiona? Por ejemplo, cuando hay un problema en la producción pueden ocasionar cierres ambientales. De repente, otro problema que tienen los departamentos es que en algún momento, pues las descargas o, por ejemplo, la emisión de gases al ambiente es exagerada. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet, se van a dar cuenta que existió un caso del Hotel Camino Real en donde fue demandado porque la chimenea que tiene el hotel estaba emitiendo mucho humo y lamentablemente ese humo fue a caer enfrente que estaba, me parece, es la embajada de Suiza. Tenían una actividad e imagínense ustedes toda la gente pues contaminada y esto detonó más la crisis reputacional al Camino Real y obviamente tuvo que reaccionar en él. Entonces esto se debe también por descargas o fugas, por ejemplo, cuando hay una fuga, digamos, de gas o de agua. Esto puede ocasionar también crisis reputacionales. Tenemos otros tipos de crisis que son las crisis laborales. Y estas crisis laborales son aquellas que afectan directamente las labores de los empleados, por ejemplo, huelgas, despidos
o demandas, esto generalmente también puede ocasionar crisis reputacionales. Tenemos también las crisis corporativas, ¿sí? Estas crisis corporativas, digamos, son aquellos tipos de crisis en donde se pone en riesgo la imagen corporativa. Por ejemplo, por secuestros, imagínense ustedes que secuestren a empleados dentro de la organización, pues eso detona bueno, en el pensamiento de las personas, serán seguras o no serán seguras las instalaciones, más si es un banco, lo primero que dice uno, puchica, si el banco habla de seguridad y ni a sus colaboradores puede proteger, pues ¿cómo voy a estar yo seguro que protejan o que cuiden mi dinero? Y entonces es donde las personas pueden venir a sacar su dinero y eso es peligroso directamente también para un banco. Asesinatos, digamos, por ejemplo, de guardias de seguridad que trataron de asaltar, también eso genera una crisis. Situaciones financieras o legales, por ejemplo, cuando hay mal manejo de fondos, mal manejo del dinero, también esto ocasiona este tipo de crisis que se pueden dar. Tenemos también las crisis de transportación, ¿verdad? Que estas son las que se relacionan directamente con el llevar el producto a los puntos de venta, ¿sí? Entonces, ¿qué crisis se pueden dar ahí de transportación? Bueno, que roben el producto de una unidad móvil que tenga la empresa, que haya una unidad falsa que esté transportando en lugar de nuestro producto droga y que cuando uno se da cuenta, pues se copiaron la imagen de las unidades móviles. Entonces esto puede causar en algún momento también una crisis reputacional, asaltos o accidentes, por ejemplo, que un transportista atropelle a un motorista con el carro de nuestra organización. Esto también son crisis de transportación. Tenemos también las crisis de producto. Estas crisis de producto son las que afectan directamente al producto, como por ejemplo que el producto sea adulterado, como lo vieron en Tylenol, de repente que el producto intoxica a las personas, hay una baja calidad, o de repente también que el producto esté contaminado y afecte directamente en este caso a las personas, ahí puede detonarse una crisis. Y tenemos también las crisis de desastres naturales, por ejemplo, aquellas en las que se ocasionan o a raíz de de situaciones, digamos, por ejemplo, como inundaciones, huracanes, temblores, terremotos, de las cuales, como les digo, sabemos que tarde o temprano se van a dar, pero que generalmente como no se dan, no estamos preparados, pero hay que estar preparados para ellas. Entonces, estas crisis de desastres naturales pueden ser en algún momento inmediatas, aunque podríamos decir que ya son en desarrollo porque ya sabemos que tarde o temprano se pueden dar. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos del método de las 5 R: reducción, respuesta, reacción, recuperación y replanteamiento, que estas 3 Rs iban incluidas dentro de las 3 etapas principales que hemos visto. Desarrollar una estrategia, neutralizar la situación negativa que está ocasionando la crisis y, por supuesto, buscar cómo aprender en este caso de la crisis. Y recuerdan que también les habíamos hablado que las fases para prepararnos a la crisis era analizar los riesgos, sobre todo cuando ustedes recuerdan cuando en los primeros ejercicios era de cuestionar y preguntar a Firestone y a Ford qué era lo que había pasado, por qué había pasado, quiénes eran los públicos que saldrían afectados. Eso es parte directamente de estos análisis de riesgos que se hacen en esa primera etapa y que por supuesto van a ir a alimentar al plan de crisis para poder hacer un plan más objetivo de las acciones que vamos a desarrollar. Había una segunda etapa que era ya la gestión y el manejo de la crisis, cuando ya pensamos de qué forma o con qué ideas nosotros vamos a resolver ese problema, que ustedes recordarán, ¿verdad? Cuando hacían el famoso mapeo de públicos, se recuerdan que ahí ponían ustedes actividades que iban a desarrollar, pues eso es justamente ir armando esas actividades que van a ser nuestra estrategia para poder resolver la crisis reputacional que tengamos con cada público. Y como punto 3, en este caso, pues es el seguimiento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para restaurar de cierta manera nuestra imagen? ¿Esto a qué nos lleva? Y aquí es donde viene el tema central del día de hoy, el plan de crisis. Porque ahora nos vamos a concretar en elaborar ese plan de crisis que es cómo vamos a resolver nosotros los problemas de la organización. Ah, dentro de los objetivos que se tienen para a la hora de hacer un plan de crisis, uno de los objetivos es identificar
¿Cuál es la crisis? Que ya lo hemos hecho, sobre todo con estos análisis que hemos hecho. Establecer qué procedimientos vamos a desarrollar en este sentido para ir mejorando la situación de la organización. Tenemos que definir responsabilidades o asignar responsabilidades, que eso es cuando ya nosotros organizamos el famoso comité y sus responsables. Trazar las líneas maestras en comunicación que permitan la actuación eficaz ante la crisis, que esto es nada más y nada menos cuando empezamos a definir aquellos mensajes clave que van a contrarrestar los negativos o qué mensajes clave van a potencializar ya los mensajes positivos que tenemos y que ustedes también recordarán se identifican cuando hablamos de qué es lo que están diciendo los públicos de nosotros, ¿sí? Luego tenemos el tema de proteger la reputación de la compañía y preservar el negocio, que eso es cuando gestionamos la crisis. Y por último, definir las audiencias y los canales de comunicación oportunos. Cuando ustedes definen quiénes son los públicos que están directo o indirectamente relacionados con la crisis y a través de qué medios vamos a transmitir los mensajes que nosotros hemos elaborado. Entonces, ¿cuál es el protocolo que nosotros vamos a seguir? ¿Se recuerdan? Detectamos las señales de alarma que puedan existir, hacemos una evaluación de los riesgos y luego el plan de acción o el plan de crisis, que es ya lo que vamos a hacer concretamente en este sentido. Entonces, una recomendación que hay que tomar en cuenta es que a la hora de comunicar, nosotros tenemos en este caso que apelar a la transparencia informativa, saber que siempre tenemos que decir la verdad y ser abiertos con los medios de comunicación o con otros públicos para que conozcan la postura que tenemos nosotros ante la crisis que posiblemente nosotros detonamos. Atender peticiones inmediatas. Cuando nos lo solicita un periodista o un público, hay que atenderlos rápidamente. Esto se le llama proactividad. También hay un área que es la reactividad, que es, por ejemplo, el error que se comete, que es solo comunicar cuando existe un requerimiento completo y eso concreto y eso no es correcto, sino que aunque no nos lo pidan, yo tengo que estar comunicando para evitar que se levanten rumores o suspicacias en este tema del manejo de crisis. Y por último, el ser consistente. Bueno, y aparte de la reactividad, también se caracteriza por responder a diversas cuestionantes o ítems, solo esas, ¿verdad? O sea, solo nos limitamos a concretar lo que nos preguntan y no tratamos de ampliar más como para poder resolver desde ya dudas que puedan presentarse en el futuro. Y otra característica es la consistencia, que eso es importante, es saber difundir una declaración oficial producto de estar de acuerdo el comité de crisis y sobre todo que esa declaración lleve mensajes básicos que sean buenos argumentos directamente para los públicos que están interesados en conocer lo que hacemos o nuestra postura. Entonces, ¿cuáles van a ser las claves entonces para tener una buena comunicación? Tenemos que generar credibilidad, ser proactivos, no reactivos, ¿verdad? Sino ser proactivos, transmitir rápida y oportunamente la respuesta que nos cuestionen, ser transparentes, ser accesibles, objetivos, pensar en que todo lo que vayamos a decir siempre busque tener un alcance global y no solo a un público, sino a todo mundo, saber que hay una responsabilidad moral y por supuesto que le demos seguridad a las personas. Partiendo de esto, entonces, ¿cómo hacemos nosotros un plan de crisis? El plan de crisis tiene estas 4 etapas. La primera etapa, que es la etapa de investigación, que es lo que ustedes ya han hecho. Hemos hecho preguntas, hemos indagado en la empresa, hemos consultado, hemos investigado en internet qué fue lo que pasó. Viene una segunda etapa que es elaborar el manual de crisis. Luego, el punto número 3, que eso ya lo vimos, conformar los equipos de crisis, que es conformar los comités de crisis. Y el punto número 4 es el training, que es el entrenamiento a esos equipos de crisis o a esos comités de crisis para que aprendan a manejarla. ¿Por qué hicimos esto antes que el manual? Porque a mí me gusta generalmente trabajar primero las conformaciones de equipos de crisis, porque entonces ya ustedes entienden
O en este caso, los clientes van a entender el por qué es importante investigar y por qué es importante conformar el comité de crisis, porque a la hora de hacer el manual, ya cada uno sabe sus funciones y puede aportar ideas para que el manual de acciones que hagamos sea más objetivo. Entonces, en la investigación, ¿qué fue lo que hicimos cuando hacíamos estas preguntas? eh, Estudiábamos el entorno, tratábamos de reconocer aquellos posibles públicos perjudicados por la crisis. Tal vez lo que no definimos, pero ahora sí vale la pena identificar es qué tipo de crisis es esta de Firestone Ford. ¿Era una crisis inmediata, una crisis en desarrollo o una crisis crónica y permanente? Porque eso ya nos da argumentos de saber por dónde podemos atender el problema. Incluso también nos atrevimos a realizar o a conocer escenarios que se pueden crear si no se resuelve la crisis, sobre todo con aquella pregunta, ¿qué puede pasar si yo no resuelvo la crisis o qué otras crisis se pueden detonar? Eso es hacer este tipo de escenarios. Y punto número 5, identificar la capacidad de respuesta que tengamos. Es decir, cuando definimos en aquellos mapas de público las acciones que íbamos a hacer con cada uno, ahí prácticamente estamos identificando si tenemos o no esa capacidad de poder atender la crisis en cada uno de ellos. Eh, esta investigación, obviamente, pues la idea es poder ahondar un poquito más, pero generalmente cuando uno hace esta investigación al momento de una crisis, uno entrevista a directivos que son como fuente de referencia también que nos pueden alimentar de información para ser más objetivos en nuestro planteamiento del plan. Revisar documentos de la compañía, analizar si han tenido crisis anteriores, revisar los temas del sector, si en el sector, en otras empresas ha ocurrido la misma situación y cómo reaccionaron, analizar los recursos materiales y humanos con que cuenta la organización para afrontar la crisis y, por supuesto, analizar aquellos costos en los que vamos a incurrir o tener un estimado de gastos que vamos a incurrir para resolver esa crisis. Prácticamente algo que nos ayuda a nosotros para hacer esta labor de investigación es generalmente las auditorías de imagen, ¿sí? Y estas auditorías de imagen nos permiten detectar aquellos puntos fuertes y débiles que tiene la organización en cuanto a su imagen, producto de la crisis. Y aparte de todo eso, uno puede elaborar ese mapa de riesgos o ese mapa en donde sabemos qué otras crisis se pueden ocasionar si no resolvemos lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, por ejemplo, generalmente los riesgos que pueden existir y la preocupación que tiene cada público de cada riesgo es, por ejemplo, un accionista siempre va a estar preocupado por el riesgo que tenga su inversión. Los empleados van a estar preocupados por el riesgo que tenga su continuidad en la empresa y que esto les afecte en su seguridad laboral y daños. Los clientes, su principal preocupación será en la calidad de los productos y servicios. Los vecinos es qué tan saludable es el sector producto de las operaciones de la organización que puede estar en el entorno de ellos. O bien, por ejemplo, para los públicos financieros como bancos o empresas que nos facilitan plata para operar, su preocupación justamente va a ser el famoso efecto dominó. ¿Cuál va a ser ese efecto dominó? Cuando de repente hay una crisis en un banco, la gente empieza a sacar su dinero, hay una corrida financiera, se le llama eso, y muchas personas empiezan a sacar también su dinero de directamente de otros, de otros bancos. Entonces, esto puede causar un efecto dominó que puede perjudicar a varias personas. Muy bien, y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el manual de crisis? ¿Qué es el segundo paso que vamos a empezar a trabajar el día de hoy? Entonces, mire, hoy vamos a trabajar, si quieren, estos 5 primeros pasos del manual de crisis, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y de hecho, aquí yo voy a copiar esta imagen para luego ustedes en este caso, como grupos, pues lo van a empezar a trabajar después de esta clase magistral. Primer paso, tenemos que definir la cultura corporativa y los objetivos que va a tener nuestro plan. Entonces, por ejemplo, ustedes tendrían que investigar cuál es la misión, la visión y los valores que profesan cada una de las empresas que ustedes están representando y escribirlos. Seguidamente de eso, establecer qué objetivos buscan
ustedes al elaborar un manual de crisis. Y recuérdense que los objetivos pueden ser reducir el impacto negativo que tiene la crisis en la reputación de la organización, por ejemplo, o mejorar la imagen pública de la organización con los públicos financieros o con los públicos gubernamentales, ¿sí? Definir qué objetivos buscamos el, con el plan, con el manual, para poder desarrollar nuestras actividades. Luego hacemos un diagnóstico que es un análisis de crisis potenciales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se recuerdan que ya lo habíamos hecho cuando les hacía la pregunta o le hacíamos la pregunta a las empresas? ¿Qué otras crisis se pueden detonar? Pues bueno, esa información nos sirve aquí para colocarla. Colocar cómo, cuándo y dónde podemos tener una crisis, ¿sí? Y entonces aquí colocamos qué tipos de crisis se pueden dar, cuándo se pueden dar, cómo se pueden dar y en dónde, ¿sí? Luego, en el punto número 3, vamos a definir escenarios y tipologías de crisis, ¿sí? Es decir, la crisis que está viviendo Firestone y Ford actualmente ahorita, ¿qué tipo de crisis es? ¿Será inmediata, será en desarrollo o será crónica? Y explicar por qué es ese tipo de crisis. Punto número 4, analizar a los públicos afectados. ¿Se recuerdan que esta pregunta también las hacíamos y la hemos venido trabajando? ¿Qué tipos de crisis o qué públicos se ven afectados con estas crisis? Cuando preguntamos cuáles son aquellos públicos que se relacionan directo o indirectamente a la crisis, aquí en este punto 4 es donde los colocamos. Punto número 5, la guía de acción o sumario de tareas principales. Es decir, en este sentido, ¿qué actividad o qué actividades son las que vamos a realizar? Entonces, aquí en esta guía de acción, uno empieza a colocar por públicos. ¿Se recuerdan que uno coloca los famosos mapas de los públicos? Por cada público, ¿qué actividades voy a hacer con cada público? Aquí sí se vale no solo colocar la actividad que colocamos en el mapa, porque era una forma más resumida. Aquí sí ya podemos ampliarnos un poquito. Entonces, por cada público, si con medios de comunicación había colocado que una actividad era hacer una conferencia de prensa, bueno, entonces ahora ya colocarlo aquí en el plan, además de la conferencia de prensa, pues voy a agregar una actividad de visita de medios de comunicación a la empresa, elaborar un comunicado de prensa, buscar alianzas con institutos, en este caso de seguridad ciudadana, para que vayan a validar las operaciones o hagan una auditoría de mi empresa y que ellos certifiquen que soy una empresa segura. ¿Me entienden? O sea, aquí ya pueden ampliarse y extenderse a estas demás actividades. Y el punto número 6, que sería la comunicación interna, ¿qué mensaje se dará al equipo de la empresa y qué indicaciones debe recibir? Por ejemplo, cuando ustedes identificaron aquellos públicos que se ven afectados y habían puesto los internos, se recuerdan que en el mapa hablábamos de qué tipo de mensajes o qué podíamos decirles a ellos. Pues bueno, aquí en la comunicación interna nosotros ya decimos, bueno, para el público de colaboradores, este va a ser el mensaje. Ford es una empresa 100% responsable y a pesar de la crisis no despedirá colaboradores, ¿sí? Por ejemplo. O, por ejemplo, puedo poner para los accionistas, Firestone es una empresa sólida que garantiza con sus estados financieros que la crisis no tiene un impacto en sus finanzas, por lo tanto, los accionistas pueden tener la certeza de que su dinero se mantiene íntegro en la empresa, ¿sí? Entonces, a nivel interno, aquí nosotros empezamos a desarrollar cada uno de los mensajes o el mensaje que le vamos a dirigir a cada público interno, colaboradores, gerentes o directores, accionistas o inversionistas de la empresa.